comentarle a la gente, si me dan 5 minutitos o 10 minutitos, la historia de Israel-Palestina. Bueno, como habrán escuchado, seguramente están todos los noticieros llenos de información sobre este ataque terrorista que hubo de Hamás a los israelíes. Pero a mí me gustaría traer un poco la historia completa, porque a nosotros no nos enseñan esta historia en la escuela, y es un conflicto mucho más complejo de lo que parece en la televisión. Porque, de hecho, decir que este conflicto se basa en el ataque terrorista es una visión muy sesgada. Entonces quería contar un poco cómo se formó la historia de Israel-Palestina, pero también dejarle claro a la gente algo que generalmente no se sabe, y esto es muy fuerte, y es que lo que sucede en Israel-Palestina no es una guerra, es un genocidio. Es un genocidio que se le está haciendo a los palestinos desde hace más de 50 años. Literalmente, gente, yo lo lamento por ambos bandos, o sea, todas las vidas valen, pero Palestina está siendo bombardeada, masacrada, se le cortan los suministros de agua, de luz, no se les deja cultivar y Israel se expande desde hace 50 años. Y tampoco culpa a los judíos, digamos, porque no es culpa de ellos, es culpa de una sección, que es la que maneja el Estado de Israel, judía, política, que se llama el sionismo. No todos los judíos son sionistas. Entonces, bueno, contarles que Israel oficialmente se fundó en 1948, entonces estamos hablando de un Estado súper nuevo, que tiene 60 años, soy mala para matemática, más o menos, pero digamos, no es que se fundó de un día para el otro. Los judíos, antes de esa fundación, venían de a poquito asentándose de a poquito en Palestina. ¿Pero por qué? Ellos no querían, generalmente los judíos no se querían mudar a Palestina, porque piensan que Palestina es un desierto, no hay nada que cultivar, no hay un ladrillo que poner para construir tu casa. Ellos vivían muy bien en Alemania y alrededores, y les iba muy bien económicamente. Entonces, imagínense, alguien que le va muy bien económicamente en donde está, tiene a su familia, ¿por qué querría migrar a un desierto? Bueno, por eso la historia es más compleja. Hay gobiernos que manejan a los gobiernos, que manipulan masas para que las masas se comporten de determinada manera. Entonces, como querían que los judíos se asentaran en Palestina, terminan desatando la Segunda Guerra Mundial. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, hay grandes migraciones de judíos, por lo que todos ya sabemos, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué esos judíos terminaron en Israel y no en cualquier otra parte del mundo o en cualquier otro país vecino? Porque los gobiernos financiaban a los judíos que se iban a instalar a Israel. Les daban, no sé si era algo de $500 al mes o $500 al año, les daban tierras, entonces se fomenta una migración hacia ahí. Pero bueno, digamos, hasta ahí no sería tan terrible. Lo terrible es que se desató una guerra, un conflicto bélico. Digo, no, sin ir más lejos, ¿nosotros no tenemos una historia similar acá en Patagonia? Sí. Pero sin bombardeos. Pero digo, acá lo vivimos de primera mano con los galeses. Esto que se habla de la colonización pacífica era un grupo de galeses que se venía escapando de las injusticias que sucedían en Inglaterra y se terminaron instalando acá. Y se instalaron pacíficamente, digamos, que para mí ni siquiera lo llamaría conquista pacífica, porque no fue una conquista, fue una integración cultural. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eso pudo pasar acá? Y no pudo pasar en Palestina e Israel. De última, hay un grupo de judíos que se viene a asentar. Bueno, practican otra religión distinta de la musulmana. Bueno, ¿podrían convivir? Yo diría que sí. La gente no es tan radical en cuanto a sus creencias religiosas como nos quieren hacer creer. Bueno, el tema es que se instalaron ahí los judíos y se desató la guerra. Ustedes pueden buscar en internet que Israel, el mapa de Israel en 1948, lo que ocupaba de Palestina era una cosita así chiquitita y se fue expandiendo, y se fue expandiendo. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Después de 40 años, en 2002, como había muchísimos conflictos en la Franja de Gaza, que es más o menos la que está entre medio de Israel y Palestina, se construyó un muro. Ustedes saben que Israel, es una ciudad amurallada prácticamente, Gaza más que nada. El muro mide 800 kilómetros, se construyó en 2002, es relativamente nuevo. Sí. Mide 800 kilómetros, mide entre 8 y 10 metros de largo. Algunas partes son de pared de hormigón y otras son de redes electrificadas. Y además, tiene 15 metros de profundidad el paredón, sigue 15 metros para abajo. ¿Para qué? Para que no construyan túneles y se metan por abajo.
esto contado por una persona que vivió muchos años en Medio Oriente. Además, el muro está blindado hasta los dientes. Gente, tienen milicia de todo el mundo, por supuesto financiada por Estados Unidos, porque alguien financia esta guerra. Tienen francotiradores rodeando toda la muralla. O sea, ¿cómo puede ser que el Mossad, que es un servicio de inteligencia israelí, no haya podido prever el ataque de Hamas? O sea, con todas estas medidas de seguridad que te digo, es imposible que atravieses la franja de Gaza. Y el Mossad, ¿cómo hizo? ¿Pudo? ¿Por qué? Porque o entró por la puerta grande o estaba adentro. A lo que voy es que esto es un conflicto propiciado por las mismas personas que quieren atacar Palestina, ¿me entienden? Es un atentado de falsa bandera, se llama, ¿no? ¿Por qué? Piensen en nosotros, por ejemplo, Argentina. ¿Por qué, por ejemplo, se nos cruzaría el moño un día e iríamos a bombardear Inglaterra, suponete, o Estados Unidos? ¿No sería un acto suicida? Bueno, sí. Lo mismo ocurre en Palestina. Palestina es una población que en general está pasando hambre, pasan hambre, no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen tecnología. De repente se les va a ocurrir despertar la ira del dragón, que es la que los viene atacando durante 60 años. No, es más complejo que eso. Esto lo organizó un gobierno supranacional para poder tener la excusa de empezar a bombardear Palestina. Y ahora lo están haciendo. Estamos viendo cómo, que a ver, no digo que la gente que murió no haya muerto realmente. De verdad lo lamento muchísimo por los judíos que sufrieron realmente ese atentado. Pero jamás, además de ser un ataque de falsa bandera, es un grupo muy reducido de gente, de psicópatas, que son mandados y financiados por alguien. Alguien les dio esas armas, alguien los dejó entrar. Entonces esto se llama problema, reacción, solución. Es generar un problema para que la gente exija una solución y la misma persona o ente que generó el problema dar la solución que ellos quieren. Que la solución que ellos quieren la estamos viendo en los noticieros. Están bombardeando Gaza a más no poder. Entonces, bueno, yo quería traer la cara B de esta historia y también quería contarles, porque, digamos, los dos son víctimas, tanto los judíos como los palestinos, son víctimas de lo que deciden hacer los gobiernos y son víctimas de lo que hacen los psicópatas que se atreven a hacer atrocidades como los de Hamas, pero también los psicópatas que son soldados que se atreven a seguir una orden sin cuestionarla y decir que como son israelíes van a matar a un palestino por el simple hecho de ser palestino. Entonces, no habría guerras si no hubiera soldados dispuestos a matar. Pero entonces también quiero destacar, porque tampoco tengo nada en contra de los judíos, que dentro de Israel hay un grupo de judíos que se opone a la guerra de Palestina. O sea, que salen a la calle de Israel con banderas de Palestina, echando a los militares. Yo vi, hay videos. Entonces, digamos, a lo que voy es que no es todo tan blanco-negro y no nos dejemos llevar por la idea de que en la guerra hay uno bueno y uno malo. Pero sí me gustaría recalcar que en este caso hay un invasor y hay un invadido. Y yo siempre creo que el invasor tiene más responsabilidad, mucha más responsabilidad que el invadido que apenas puede hacer algo. Así que bueno, esta sería un resumen de lo trágico que sucede en Palestina. No podemos hacer mucho más que por lo menos contar la verdad, para que la gente tenga más de una campana. Es importante sí tener las dos campanas, las dos versiones, porque generalmente siempre vemos lo que nos muestran los medios y por ahí uno no tiene la oportunidad de ver el otro lado, ¿no? Así que es muy complejo. Es muy complejo, muy complejo. Pero bueno, fíjense que los medios nos vienen bombardeando lo que le pasa a Israel hace 48 horas, pero nunca nos bombardearon sobre lo que le pasa a Palestina hace 60 años. Entonces, algún interés hay detrás. Siempre, es como esta guerra también de Ucrania, que uno pensaba que por ahí no iba a durar tanto y sigue, pero ¿por qué? Porque hay intereses detrás, los poderosos están allí queriendo sacar provecho, vendiendo armas y bueno, queriendo quedarse a veces con tierras y con petróleo y con otros intereses que por ahí nosotros no lo sabemos, desconocemos y a veces en el día a día de las preocupaciones que uno tiene tampoco a veces como que es tan lejano que uno no le presta atención a lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, pero te digo que zafamos por un pelito, porque cuando se iba a decidir dónde se iba a erradicar el Estado de Israel, una opción era Argentina, era la Patagonia Argentina. La otra era Palestina y la otra no la recuerdo. Y bueno, por motivos que la verdad que desconozco, se escapan de mi conocimiento, eligieron Palestina.
Mira vos. Bueno, algo nuevo para el que no lo sabía. Bueno, vamos con una cortinita musical a ver qué nos pone el operador y ya volvemos.